Seguimos en Mirá Montevideo y ahora vamos a conversar con Pablo Romero, que es profesor de filosofía, egresado del IPA, además es fundador y coordinador del proyecto cultural Arge, que tiene como objetivo generar espacios públicos de reflexión, de debates y también fomentar la producción y publicación escrita. Él es docente de filosofía e informática en secundaria y de ética en la Universidad CLAE. Es conferencista sobre temas de filosofía, de educación y temas también culturales. Y recientemente presentó su libro sobre el sentido de educar, que aquí lo tienen, que fue ganadora del certamen de ensayos Educación, la construcción permanente del futuro, continuidades y desafíos de la enseñanza en Uruguay. Pero los televidentes que son más fieles y hace más tiempo de TV Ciudad también lo conocen porque estuvo como compañero de esta casa trabajando en el programa Ciudad Más y también haciendo los análisis y reflexiones que venían al final de los capítulos de la serie Merlí. Así que ya le doy la bienvenida a Pablo Romero. Muchas gracias por estar hoy en Mirá Montevideo. Gracias por muchas gracias por la invitación, Noelia. Un gusto estar en TV Ciudad, que es, como mi segunda casa. Divino. Pablo, bueno, hablemos, ¿no?, de las secuelas educativas que va a dejar la pandemia. ¿Cuáles visualizás que son esas principales secuelas que van a quedar? Bueno, lo importante primero es señalar esto, ¿no?, que vamos a contar con secuelas que entiendo que van a ser importantes en relación a la calidad educativa y a la brecha educativa, ¿no? Porque en definitiva la pandemia lo que ha desnudado es colocado en escena brechas que ya estaban presentes en nuestra sociedad, ¿no? O sea, a nivel educativo. Uruguay tiene un estancamiento que ya lleva casi 40 años, por ejemplo, en relación al egreso de la educación media superior, donde estamos que son últimos 4 en de América cada 10, Latina. ¿no?, los que egresan. 40, Uruguay está 41% de egresados tenemos, estamos últimos, un poquito por debajo de Honduras y de El Salvador, a 16 puntos de México. O sea, mientras el resto de los países de la región, en Latinoamérica, han ido aumentando a nivel cuantitativo, por lo menos el egreso, Uruguay está en esta situación que es muy complicada, ¿no? Que es socialmente, culturalmente, educativamente bastante trágica, ¿no? En el sentido de que si lo pensamos por la inversa de los números, ¿no? 6 de cada 10 uruguayos, 6 uruguayos que ustedes se crucen en la calle, que tengan en el entorno de 20, 22 años, ni siquiera tiene culminado la educación media superior, que cada vez es más básica y elemental, ¿no? Entonces, particularmente, además, dentro de ese sector de poco egresados que tenemos, solo el 18% pertenece al quintil 1, ¿no? Al quintil socioeconómico, cultural, educativo más bajo de nuestra sociedad, ¿no? En otro extremo tenemos el quintil 5, el 81% de egresados. Y estos números indican una situación compleja, que por supuesto tiene su lectura también en términos cualitativos, ¿no? Donde tampoco las pruebas sean locales, muchos de los trabajos de investigación que se han generado en el INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación en Educación, y de algunos organismos también internacionales, o las pruebas PISA, no nos dejan muy bien parados tampoco en el área, ¿no?, matemática, lectoescritura. Tenemos problemas cualitativos, pero bueno, esto cuantitativo me parece que es bastante definitorio de una situación problemática que venimos arrastrando hace muchas décadas. Y se acentuó y quedó desnudado con la pandemia, ¿no? ¿Te acordás que el año pasado? Sí, decime, dale. No, ¿cómo lo acentuó la pandemia? Claro, ¿No? bueno, nosotros tuvimos, claro, cuando se genera, ¿no?, la migración hacia la virtualidad en marzo del año pasado, ¿no? Nosotros, Uruguay, contaba con una ventaja incluso en relación a los países de la región y a buena parte de los países del mundo, que era tener instalada la plataforma del Plan Ceibal, ¿no? Esto nos permitió una rápida migración, tanto de estudiantes como de docentes, hacia las plataformas educativas. Pero también rápidamente se fueron desconectando, particularmente estos quintiles, el quintil 1 y el quintil 2, ¿no? Lo cual dejó en evidencia que no alcanza solo con contar con la conectividad, que es un primer paso, ¿no? Hay otros países de la región que ni siquiera tienen esa posibilidad de que los chiquilines pudieran, ¿no?, los estudiantes, conectarse. Uruguay básicamente tenía salvada esta situación, más allá de que, por supuesto, en algunos hogares hay una sola computadora o un solo celular para 5 o 6 chicos del adulto. Algunos chiquilines se conectaban en plazas públicas, esto lo vivimos todos los docentes, pero fuera de esa situación, que en términos generales era favorable, lo que vimos es que había un problema que tiene que ver, entre otras cosas, con la organización del trabajo intelectual
la organización del trabajo escolar en un hogar, ¿no? El tener la mediación del adulto, el tener alguien que esté arriba de, ¿no? de sus hijos, de los estudiantes en este caso, para organizar ese trabajo escolar, ¿no? Que tengan un tiempo, un espacio. Bueno, ciertamente los estudiantes, esto de alguna manera, estando en el liceo, lo cubren por el propio apoyo docente de sus pares o de los funcionarios no docentes que apoyan la tarea educativa. Pero quedó claro al descubierto que la utilización de la herramienta tecnológica que los adolescentes hacen no pasa por una utilización pedagógica, ¿no? Entonces, tenemos ese problema por una parte que quedó al descubierto rápidamente y también de los propios docentes, ¿no? Que no tenemos una formación sólida y clara en el campo de la formación digital, ¿no? Porque una cosa es la pedagogía estricta en un aula física y otra la utilización vía estas herramientas, sea Zoom, no alcanza con colocar simplemente repositorios, ¿no? Colocar PDFs o textos o consignas para que el estudiante se pueda manejar con esa situación. Entonces, bueno, esto se terminó acentuando, por esto que yo te decía, aquellos que estaban un poquito más preparados, en términos incluso culturales, ¿no? Para poder afrontar la virtualidad, les fue mejor, ¿no? Les fue mejor. Fueron los que más permanecieron conectados. Recientemente hay una encuesta de la ANEP al respecto que marca esta misma situación, de hace pocas semanas, ¿no? Esto fue el año pasado lo que te contaba, pero se replica en el 2021. Apenas el 40% de los estudiantes sostuvo una conexión medianamente aceptable. ¿Y ahí también se divide entre los niveles socioeconómicos? O sea, porque familias complejas y también ausentes hay en todos los estratos sociales. En todos, sí. ¿No? Sí, pero tiene que ver con las dificultades de lo que es el capital cultural incorporado, ¿no? Porque en cuanto a lo que vos decís de la mediación intelectual, que puede ser la presencia del adulto, bueno, esto sucede en casi todos los quintiles, ¿no? No es patrimonio de aquellos que están en una mayor situación de vulnerabilidad social, pero sí es una bomba, es como tirar una bomba molotov en aquellos que sí tienen problemas de marginalidad, sobre todo cultural y educativa, ¿no? En aquellos hogares en donde hay un fracaso educativo arraigado, esto ha sido letal, ¿no? O sea, porque ahí hay un tema del capital cultural, como te decía, incorporado, ¿no? O sea, hay en hogares en donde los libros, la organización del trabajo intelectual es algo ajeno, o sea, que no está presente realmente en estos hogares, ¿no? Capital cultural, capital cultural, ¿a qué le llamás? Bueno, es aquello que uno incorpora, ¿no? Son saberes inmateriales, ¿no? Que uno incorpora, por ejemplo, en las instituciones educativas, pero que lo empieza a incorporar tempranamente en el hogar. Recuerden que una cosa es la educación institucionalizada y otra es la educación y la enseñanza que comienza, ¿no? Tempranamente en nuestros hogares, ¿no? Los insumos vinculados al conocimiento y al saber en muchos de nuestros hogares se dan tempranamente. Pensemos en estudiantes que, por ejemplo, tienen un apoyo fuerte a nivel, ¿no? de sus padres en relación a las tareas escolares, pero a su vez de repente llevan formación en paralelo, realizan un idioma, sus padres son profesionales, han terminado sus estudios, manejan en la casa un lenguaje que es cercano al lenguaje que se utiliza en las instituciones escolares. Esto ya de por sí asegura buena parte de la diferenciación social. Y vos decís que sí. el sistema educativo tendría que acercarse a las familias. Claro, ¿Más? Absolutamente. El tema que no hay un... Sí. Ha habido unos programas, incluso antes de la pandemia, de acompañamiento familiar y eso, recuerdo de unos programas que eran de UNICEF o que arrancó apoyando UNICEF. ¿Ahora en qué está? Bueno, han sido totalmente insuficientes, ¿no? El trabajo en los territorios, ¿no? Primero que a veces nosotros tenemos la mirada de que en las instituciones educativas, que es donde los chiquilines están 4 o 5 horas del día, lo pueden todo, ¿no? Esa sensación de la tarea casi omnipotente del docente. Lo digo viviendo, ¿no? Llevo más de 20 años en el aula, incluso a veces los profes cargamos esa misma mochila, ¿no? De ejercer de padre, de sociólogo, de asistentes sociales, de paliar estas situaciones de déficit cultural. Si nosotros no estamos acompañados por políticas sociales y culturales fuertes en los territorios que trabajen con las familias, es muy difícil la tarea de realmente poner a tiro, sobre todo a aquellos chiquilines que están varios metros, ¿no? Atrás del punto de partida mínimo inicial, ¿no? La inclusión educativa no la podemos pensar con simplemente colocamos a los estudiantes en el aula
porque bueno, a veces se entiende el derecho a la educación como la inclusión de ese lugar. En tanto estén en la institución educativa, alcanza. Y lo cierto es que hay que paliar situaciones previas en las que podemos trabajar fuertemente los docentes, ¿no? Yo creo que el sistema que vos hacías referencia, por ejemplo, tutorías, aulas comunitarias, apoyo a los territorios, equipos docentes, es importante, pero necesitamos una presencia mucho más fuerte que tenga que ver incluso con el trabajo de universitarios, con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que, por ejemplo, una de las claves fundamentales es poder trabajar en la reincorporación de los adultos, de los hogares en donde está generado ese fracaso educativo, ver cómo los podemos reintegrar al sistema educativo, ¿no? Para que se respire en un hogar, además, la situación de tránsito educativo, ¿no? Una verdadera situación de educación en nuestros hogares, que es lo que realmente falta. Nosotros tenemos una emergencia social en ese sentido. Yo creo que hay que ser muy claro en el mensaje en relación a estos números que manejábamos al comienzo, porque nosotros estamos construyendo ahí el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y estamos muy sobre la ola de esta situación, pero la pandemia va a terminar agravando esta situación en muchos de nuestros hogares, ¿no? Son las generaciones que nos sustituyen en los discursos públicos, en los debates públicos, en el espacio hasta laboral, ¿no? Por supuesto que la educación, creo yo, que va más allá de pensar en una educación para el mercado de trabajo y la matriz productiva, que es parte del asunto, ¿no? Por supuesto. Pero tenemos que pensar en la formación de ciudadanos reflexivos, autónomos, y de ese lugar es muy importante lo que nosotros nos estamos jugando, ¿no? Pablo, bien sintético porque tenemos que ir cerrando, pero sobrevolé un poco los capítulos del libro y hay uno que habla sobre la formación docente. Ahí también es una cosa que a vos te parece que hay que hincarle el diente. ¿Por qué? Bueno, sí, porque tenemos ese mismo déficit cultural que tienen los alumnos, ha ido atravesando los diversos niveles educativos, ¿eh? También nosotros tenemos un problema fuerte en la educación educativa, de la formación docente, y tenemos desafíos que requieren, entre otras cosas, una formación permanente del docente, ¿no? Que eso no está sucediendo. Y no le puede pasar que un docente egrese de la formación docente, del IPA, de magisterio, y pueda eso originarse como si fuese el fin de la vida intelectual en vez del comienzo de la vida intelectual, ¿no? Tenemos problemas en las líneas de investigación, tenemos problemas en que después trabajamos muchas horas en el sistema educativo y no podemos desarrollar un trabajo profesional que requiere un rol absolutamente intelectual y de formación permanente, ¿no? Entonces necesitamos tener horas, que incluso pueden ser en el ejercicio cotidiano de nuestras instituciones, ¿no? Tener formación permanente en ejercicio. Pero sí requerimos menor carga horaria, ¿no? Y poder trabajar en políticas de apoyo para que los docentes nos sigamos formando permanentemente en un mundo absolutamente desafiante y cambiante, ¿no? Que requiere un docente que no sea un mero funcionario público haciendo tareas burocráticas, ¿no? Si algo no tiene que ser el docente, es esto, ¿no? Entonces los desafíos son fuertes y nosotros debemos reconocer también desde nuestro lugar docente que estamos en falta en ese sentido y necesitamos también políticas de apoyo claras del gobierno y también de nuestra propia autoconstrucción para poder paliar esta situación, ¿no? Sin duda. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Mucho éxito con este libro que fue el ganador en ensayos del año pasado. Y bueno, en breve estaremos comunicándonos nuevamente contigo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de un tema que nos ocupa y nos convoca a todos. Muchas gracias. Sin duda. Gracias a vos.